la videoconferencia que acaba de terminar y que hemos celebrado convocados por el presidente del Gobierno de la Nación y a la que han asistido todos los presidentes autonómicos, más los ministros que constituyen las autoridades delegadas en la declaración del estado de alarma. Como la anterior videoconferencia que se celebró el domingo pasado, también en esta la ha aperturado el presidente con su intervención introductoria, en la que ha puesto de manifiesto pues más o menos lo que ya todos ustedes conocen a raíz de la comparecencia pública que el presidente del Gobierno de la Nación tuvo ayer por la noche. Es decir, ha hablado del tema de los datos acerca de cómo está evolucionando la pandemia. También ha dado cuenta de las medidas que se están aplicando, las sanitarias, las sociales y las económicas, y ha puesto el acento en algunas cuestiones que consideramos todos, y el Gobierno de la Nación también, que es quien está dirigiendo este asunto, prioritarias, y que se centran fundamentalmente en el abastecimiento, en garantizar los suministros vitales en cuanto a los equipos de protección, el material sanitario y también los materiales necesarios para practicar las pruebas de diagnóstico de la enfermedad. Y en este sentido, el presidente del Gobierno de la Nación asume que es prioritario, como digo, intensificar la realización de estas pruebas en todo el territorio nacional. Estas han sido las prioridades, y también ha dado cuenta de que va a proponerle al Congreso de los Diputados el que se amplíe el periodo de estado de alarma por otros 15 días. A raíz de esta introducción, que les he resumido de esta manera, hemos intervenido los distintos presidentes autonómicos, y en mi turno yo he hecho una primera consideración de carácter general para luego entrar en tres temas particulares acerca de nuestra ciudad. La consideración que he hecho de carácter general tiene que ver con los valores que reconoce nuestra Constitución. Me he apartado poco de la Constitución. He puesto de manifiesto que si la Constitución española es válida en el devenir ordinario de nuestra nación, cuando nos enfrentamos a una situación como la que estamos viviendo, tan dramática, tan dura, es todavía más importante. Y que, en consecuencia, estos principios de la unidad nacional y de la solidaridad tienen que estar muy presentes en nuestros comportamientos. Y, por tanto, creo que es nuestra obligación, como responsables públicos, ser ejemplo. Todos los gobiernos, el Gobierno de la Nación, los gobiernos autonómicos, los gobiernos locales, ser ejemplos de unidad y de solidaridad. Unidad y solidaridad para que todos los españoles vivan en cualquier sitio, tengan el mismo nivel de asistencia y de protección en relación con este drama. Y solidaridad también para que los esfuerzos se centren allí donde haga falta, donde sea más necesario, al margen de demarcaciones territoriales, al margen de competencias materiales. Ahora más que nunca hay que ser solidarios. Ahora más que nunca hay que estar con quienes más lo necesitan, y así lo he puesto de manifiesto en mi intervención. Decía, en cuanto a la consideración de carácter general, descendiendo a lo que afecta a nuestra ciudad, he hablado de tres temas. Uno de la enfermedad en Ceuta, otro del fondo extraordinario de los 300 millones creados para atender necesidades sociales y que recientemente ha sido distribuido, y el tercer aspecto, el ámbito presupuestario y económico. En lo que se hace referencia a la enfermedad en nuestra ciudad, de todos es conocido el número de casos positivos. Yo he puesto el énfasis, y además en eso he coincidido con el presidente del Gobierno de Canarias, que en Ceuta se han hecho un número de pruebas sensiblemente inferior al que se han hecho en términos relativos en el conjunto de España.
Y que esto me parece relevante porque evidentemente esta diferencia significa que limitamos nuestra capacidad para hacer los pronósticos relativos a la evolución de la enfermedad. Esto es evidente. El dato que yo he aportado es que en Ceuta aproximadamente se ha podido hacer una prueba por cada 100.000 habitantes. En el conjunto de España se han hecho 755 pruebas por cada 100.000 habitantes. Por tanto, es una diferencia muy grande que creo que tenemos que corregir entre todos. Y por tanto, creo que aquí hay que intensificar de una manera notable, y se lo he dicho así al presidente del Gobierno, la realización de pruebas de diagnóstico. El presidente del Gobierno también ha anunciado que se van a poner en marcha, se va a implantar el programa, me parece que le llaman de test de detección rápida de la enfermedad. Yo he pedido que Ceuta no se quede fuera de la implantación de ese programa. Y es más, yo quiero decirle a todos los ciudadanos de Ceuta que la ciudad está estudiando fórmulas para poder contribuir de manera decisiva a la realización en nuestra ciudad de esos tests de detección rápida de la enfermedad. No sabemos todavía de qué manera se puede llevar a cabo, pero yo quiero hoy manifestar aquí de forma rotunda nuestra voluntad de poner lo que esté a nuestro alcance para que eso se haga. Incluso si fuera posible, hasta comprando los propios elementos de diagnóstico por parte de la ciudad, en un número muy significativo. La Consejería de Sanidad está haciendo ya los contactos preliminares para conocer cuál es el coste por unidad de estos elementos de análisis. Nosotros estamos haciendo el cálculo de hasta cuántos podríamos alcanzar y ahora nos queda plantear, de común acuerdo con el INGESA, con el Colegio de Médicos, cuál sería la logística adecuada para poderlo implantar eso de manera inmediata. También le he comentado en este tema de la enfermedad el otro hecho significativo al que me he referido junto con el tema de los test para el diagnóstico rápido de la enfermedad, que el aislamiento en Ceuta hasta ahora está dando resultados. Es decir, hasta ahora el cierre del puerto, el cierre del helipuerto, en el caso del puerto con la salvaguarda de garantizar el abastecimiento de los productos básicos, y el cierre de la frontera están dando resultados. Pero le he dicho al presidente del Gobierno y también al ministro del Interior que el cierre de la frontera no está siendo lo riguroso que entendemos que debería ser. Nosotros creemos que, y lo he planteado como problema en la videoconferencia, el tránsito de las caravanas que salen de Marruecos con destino el resto de España o el resto de Europa. El Gobierno de la ciudad piensa al respecto de este asunto que el objetivo está en que la frontera esté cerrada de verdad, absolutamente. Y, por tanto, lo mejor que podría pasarnos es que no pasaran esas caravanas. Si tienen que pasar porque sean compromisos adquiridos por el Gobierno de la Nación, pues que pasen y se les haga previamente un control sanitario a las personas que pasan. Y, en tercer lugar, lo que sí vamos a hacer nosotros es que si pasan, desde mañana vamos a establecer un servicio de conducción de las caravanas desde la frontera al puerto para que no anden las caravanas dando vueltas por todo Ceuta, que vayan directamente. Esa es la tercera de las opciones. La primera, que no pasen; la segunda, que se controlen de manera sanitaria; y la tercera, la conducción por parte de la policía local hasta el puerto para evitar que ande dando vueltas por la ciudad. Como digo, en el tema de la epidemia, de la pandemia, poner de manifiesto el bajo número de pruebas de diagnóstico que se han realizado en Ceuta en comparación con las medias nacionales, y que eso repercute en la calidad del análisis que pueda realizarse sobre el comportamiento de la epidemia en Ceuta y que se debe de rectificar.
En segundo lugar, el tema de la frontera, porque, como digo, el aislamiento decretado respecto del puerto, el helipuerto y la frontera, creemos que es evidente que está siendo hasta ahora positivo en la contención de la propagación del virus. También, como dije, el segundo aspecto que he tocado en la videoconferencia ha sido el del fondo extraordinario de los 300 millones de euros que aprobó el Consejo de Ministros. Bueno, yo he dicho esta mañana que de ese fondo, aun cuando todavía no está totalmente cerrado el presupuesto al que irá destinado, pero que con toda probabilidad entre el 70 y el 75% del total de los recursos asignados a nuestra ciudad irán destinados a atender contingencias y necesidades relacionadas con la inmigración irregular de marroquíes transfronterizos, tanto de adultos como de menores. Y que creíamos desde el Gobierno de la ciudad que este parámetro tan singular se tendría que haber tenido en cuenta a la hora de establecer los criterios de distribución del fondo. No ha sido así. En cualquier caso, creemos que todavía el Gobierno de la Nación tiene capacidad para corregir esta situación por otra vía y compensar a la ciudad de esta cantidad de recursos que tiene que destinar a la inmigración. Lo digo no para que la hacienda de la ciudad se vea reforzada, de la que luego hablaré, lo digo para que, al igual que ocurre en el resto de España, ese dinero extraordinario vaya destinado a atender necesidades sociales de los residentes en cada uno de los territorios, en cada una de las comunidades autónomas españolas. También en este sentido he comentado esta mañana que para atender estas necesidades relacionadas con la inmigración irregular de marroquíes transfronterizos, adultos y menores, ha habido que tirar de recursos extraordinarios, como es la habilitación de los polideportivos y algún otro que estamos estudiando y que pondremos en marcha en breve. Y le he pedido en concreto al ministro del Interior, que estaba presente en la reunión, que contemplara la posibilidad de ceder para este tipo de finalidades, para estos fines, el centro de inserción social del complejo del centro penitenciario de Mendizábal. El centro de inserción social tiene una capacidad para unas 150 personas, tiene una entrada independiente al propio centro penitenciario y puede funcionar de manera autónoma. Por tanto, estando en la situación en la que estamos, creemos que ese recurso se debería de poner a disposición de las situaciones de emergencia que surgieran como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo. Luego, en el tercer capítulo, el relativo a la economía, el relativo al presupuesto y las consecuencias de la pandemia, pues he comentado que en el año 2019, recientemente cerrado, en este ejercicio, la ciudad ha visto reducidas en un 35% las ayudas que recibe de carácter finalista para atender condicionantes estructurales de nuestra ciudad. Aquí no hace falta decirles que estaba hablando del agua y de la frontera. No me he expresado en estos términos, he mencionado lo que he dicho antes, pero bueno, aquí todos sabemos que me estoy refiriendo a los 7,2 millones de euros. Claro, ¿qué importancia tiene esto en relación con la pandemia? Pues la tiene mucha porque, en primer lugar, el que no se hayan cobrado esas ayudas en 2019 pone en serio riesgo, por no decir que va a imposibilitar que cerremos el ejercicio de 2019 con superávit. Por tanto, va a significar que ese otro fondo complementario que el Real Decreto de Ayudas Sociales contemplaba para que los ayuntamientos puedan destinar el superávit a atender gastos sociales relacionados con la pandemia, en Ceuta no se va a poder llevar a cabo. Esto creo que es un problema que debería de resolverse. Todavía estamos a tiempo. Y hay una entrevista concertada, también por videoconferencia, el martes con la secretaria de Estado de Hacienda para tratar de este asunto y de otros asuntos relacionados con nuestra Hacienda que vamos a procurar pues plantear y ojalá
y tengamos una respuesta positiva, que creo que además de ser positiva es sin duda alguna de justicia, porque he terminado mi intervención tal como hice en la anterior videoconferencia, haciendo referencia a que las consecuencias económicas del coronavirus en Ceuta vienen precedidas del desplome de la actividad comercial en un 40% como consecuencia del bloqueo comercial que Marruecos lleva practicando desde el pasado otoño, concretamente en los meses de septiembre y octubre del pasado ejercicio. Este ha sido el planteamiento que he hecho en relación con la pandemia en Ceuta y sus consecuencias económicas, y he terminado, pues como empecé, haciendo una apelación al sentimiento patriótico, a la unidad y a la solidaridad con todos los pueblos de España, la solidaridad con toda España y particularmente la solidaridad con aquellos territorios que están sufriendo más crudamente el azote del virus. Concretamente me he referido a Madrid, a Cataluña y al País Vasco. Y esto es todo lo que ha habido en la videoconferencia. Yo quiero insistir, tal como hice la semana pasada, en que es la hora del coraje y del valor para resistir, que si echamos la vista atrás, esta actitud de coraje y de valor para resistir está en los genes de nuestro pueblo. Si echamos la vista atrás, Ceuta, a base de coraje y de valor para resistir, ha superado pruebas muy difíciles, ha superado asedios muy prolongados, presiones, amenazas, dificultades. Ahora el enemigo se llama coronavirus y tenemos que emplear para combatirlo coraje y valor para resistir. Y estoy convencido de que lo vamos a hacer. ¿En qué hay que emplear ese coraje y ese valor para resistir? Pues yo creo que en tres cosas fundamentales. La primera, cumplir estrictamente con las recomendaciones o con los dictados imperativos de las autoridades sanitarias, estrictamente. No podemos tener todos los ciudadanos un policía con nosotros detrás para hacernos cumplir con las normas. Creo que hay que tener la madurez social suficiente para cumplirlo sin necesidad de que nadie nos obligue a cumplirlo. En segundo lugar, creo que hay que esmerar la higiene personal muchísimo. Y en tercer lugar, creo que hay que quedarse en casa. Nosotros mañana tendremos la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno y vamos a limitar todavía más el número de servicios que consideramos no esenciales para evitar que la gente salga de su casa. Y en todo caso un reconocimiento a la categoría de nuestra sociedad, a la categoría de la sociedad española en su conjunto y de la ceutí en particular. Un reconocimiento sincero dentro de esta lucha, dentro de este combate, a nuestro personal sanitario, a los cuerpos de seguridad, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a todas las personas que están más expuestos que los demás, que están más expuestos que la generalidad, que no se pueden quedar en casa, que tienen que salir a la calle porque están prestando servicios esenciales o que están en la vanguardia, en primera línea de combate, luchando contra el virus. Son verdaderos héroes, merecen el mayor de nuestros reconocimientos y yo aquí, en nombre de todos los ceutíes, así lo quiero hacer. Y también a la actitud solidaria de muchas empresas de Ceuta que se han puesto a disposición de las instituciones para entregar lo que puedan al objeto de apoyar y ayudar a este combate común que tenemos. Es difícil, es duro. Todo el mundo nos dice que la semana que viene será mucho más crítica que la que acaba de transcurrir, que la semana que viene va a ser muy dura en datos. A pesar de eso, no podemos perder el ánimo ni la moral de victoria, porque yo estoy convencido que juntos vamos a vencer a este enemigo que se llama coronavirus. Muchas gracias. Presidente, le ha trasladado al ministro del Interior la situación que se está viviendo
tenía conocimiento de lo que estaba pasando. El ministro del Interior no ha hecho uso de la palabra, porque claro, usted comprenda que son 19 personas interviniendo, más el presidente del Gobierno. Claro, si le tuviera que contestar a los 19, pues necesitaríamos un día de videoconferencia y no una mañana como hemos empleado. Yo estoy convencido de que tomará nota, yo estoy convencido de que tiene que estar informado del asunto por la delegada del Gobierno, y lo que yo he hecho ha sido esta mañana, intuyo, confirmar lo que ya se le había dicho por parte de la delegada del Gobierno. Además, en las reuniones periódicas que también mediante videoconferencia se celebran con la delegación de Gobierno, creo que el asunto ha sido también tratado, porque es un asunto que preocupa a los ciudadanos de Ceuta y nos preocupa a todos, y además que tiene un fundamento. El aislamiento el confinamiento en las casas y el aislamiento, en nuestro caso, son las dos medidas de protección más potentes que tenemos. Por tanto, cuidémoslas. Es verdad que el del puerto, el del aeropuerto es absoluto. El del puerto es casi absoluto. Está exceptuado exclusivamente para razones de fuerza mayor o para el abastecimiento de los productos básicos. Bueno, pues la frontera tiene que ser lo mismo, porque de lo contrario estamos poniendo en riesgo uno de los factores de más fortaleza, probablemente el que más fortaleza tiene para preservar, para evitar la propagación del virus en nuestra ciudad. ¿Qué servicios se van a emplear para acompañar a las caravanas? El servicio de la policía local a partir de mañana lunes, para que las caravanas vayan directamente de la frontera al puerto y no estén dando vueltas por Ceuta. Precisamente Vox acusaba hace un ratito a la delegación de no haber proporcionado mascarillas, guantes, etcétera, a la policía local. No sé si eso depende de la delegación o de la ciudad. Este es un problema generalizado en toda España. Si uno oye a los distintos presidentes de las comunidades autónomas y oye a los distintos consejeros, además creo que se ha puesto en evidencia, ¿no? Un elemento crítico para afrontar la pandemia pues está siendo el suministro del material vital, y ahí entran los equipos de protección individual, los llamados EPI, ahí entra el material clínico y ahí entra el material para dar respuesta a la necesidad de diagnosticar, cuanto más mejor y cuanto más rápido mejor. Está afectando a toda España. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por adquirir, al margen de las aportaciones que nos puedan venir por parte del INGESA, adquirir equipos de protección individual para que todos los servicios de la ciudad, incluida la policía local, que esté expuesta al público, que esté expuesta por razón del servicio que prestan, esté dotado de esos elementos de protección que me parecen fundamentales. Presidente, esta es una pregunta de los compañeros de Ceuta Televisión, que quieren saber si se ha calculado ya la repercusión económica que el estado de alarma podría tener en Ceuta. Bueno, la Consejería de Hacienda está trabajando en eso, en lo que concierne al presupuesto de la ciudad. El presupuesto de la ciudad se va a adaptar al estado de alarma, pero luego hay otra componente importante, que es el impacto que vaya a tener en el conjunto de la economía de Ceuta. Yo no tengo un dato para Ceuta específicamente, pero sí sé que hay estimaciones que hacen referencia al conjunto de España y hablan de que puede tener un impacto en el Producto Interior Bruto de 2 dígitos, es decir, un impacto en el Producto Interior Bruto del 10%. Traduzcamos eso en términos de empleo y en términos de actividad económica, es mucho. Si eso se diera en Ceuta sería también mucho, pero es que en Ceuta, lo he dicho antes, esto viene precedido del bloqueo comercial de Marruecos y de la caída como consecuencia del mismo del 40% de la actividad comercial. Por tanto, será duro y hay que ir trabajando en eso, a pesar de que el objetivo prioritario ahora es controlar y vencer al virus, pero luego tendremos una tarea ardua por delante para la recuperación de la actividad económica y del empleo, sin duda alguna. Serán momentos duros y difíciles. Presidente, dos preguntas de Ceuta. Respecto al problema de las caravanas,
se ha trasladado su malestar a Madrid por el tránsito por Ceuta. ¿Le ha dado a conocer el problema de los transfronterizos que tenemos aquí bloqueados y que Marruecos se niega a aceptar? Y otra, ¿le ha pedido al gobierno que presione de alguna manera para que acepte a esos transfronterizos al igual que a los marroquíes adultos de las experiencias? Bueno, he comentado el aspecto de los transfronterizos en cuanto que he dicho y he cifrado que el esfuerzo que va a tener que realizar la ciudad se puede cuantificar en un 70 o 75% del fondo extraordinario que va a venir para atender necesidades sociales, y que a eso hay que darle una solución definitiva y estructural, porque esto no es ni más ni menos que la manifestación de lo que venimos reiterando desde hace muchísimo tiempo. Ceuta soporta una presión de inmigrantes marroquíes transfronterizos en situación irregular que no se corresponde con nuestras capacidades de respuesta, que no se corresponde con el tamaño y la dimensión de Ceuta. Eso, cuando la vida transcurre de manera normal, pues no se nota. Cuando la vida se convierte en una pandemia de este calibre, pues es cuando surgen de verdad los problemas. Yo he trasladado el problema que es, por otra parte, un traslado reiterado en cuanto al hecho que lo provocan y las soluciones estructurales que deben de abordarse. Ahora mismo lo que la ciudad ha hecho ha sido actuar de manera responsable. Es decir, el que estas personas estuvieran en la calle era un riesgo para ellos, pero era un riesgo para todos. Por razones de, si estamos diciendo que la gente se quede en su casa, pues si tenemos a cientos de personas en la calle, creo que una cosa no se corresponde con la otra. Teníamos que hacer lo que estuviera a nuestro alcance para evitar ese riesgo que afecta, insisto, a ellos y al conjunto de la población. Se han habilitado recursos extraordinarios, se han establecido los mecanismos de financiación adecuados. Bueno, esto está aquí y habrá que tomar decisiones estructurales de cara al futuro para que esta necesidad de Ceuta se atienda de manera justa y eficaz. Yo quería preguntarle cuánto está dispuesta la ciudad a invertir en el tema de los test, bueno, dispuesta o capacitada, y luego cuál es el plan para el hotel, cómo se va a equipar ya como hospital, entre comillas, o cuál es la idea. El hotel es una medida preventiva, de tal manera que el hotel mantiene sus servicios mínimos, por tanto los suministros vitales del hotel estarían garantizados, y en el caso hipotético de que enfermos que no estuvieran en una situación de gravedad, que requirieran una hospitalización o que requirieran de una UCI, sino que fueran enfermos leves que tuviéramos que tener vigilados, pues irían al hospital. Es decir, habría 3 grados de hospitalización, entre comillas: el hotel, el hospital en planta y la UCI, que según los niveles de enfermedad. Esto es una medida de carácter preventivo, y si pudiéramos encontrar otro establecimiento similar al hotel para cumplir con esa función, también lo haríamos, porque entendemos que una de las lecciones que hay que sacar de esto que estamos viviendo, de este drama, es que si uno se anticipa, las cosas funcionan mejor. Entonces, creo que nosotros tenemos la obligación de intentar anticiparnos, y por eso hemos tomado las medidas del hotel. No sabemos cuánto cuesta, pero en función de los datos, poniendo esto o diciendo esto con la debida cautela, porque no están confirmados, pero hablando del coste unitario de cada uno de estos elementos de análisis que pudiéramos tener, yo creo que nosotros estamos en condiciones de poder, si esos precios se confirman, poder adquirir del orden de 20.000 kits para la realización de estos test de diagnóstico rápido, que dada la población que tiene Ceuta, me parece que es un número relevante. Bueno, aquí está el doctor que sabe mucho más de esto que yo, pero creo que sería un número relevante. Porque además eso habría que sumarlo a los que aporta la Ingesa, ¿no? Nosotros esto no lo vamos a hacer al margen del Ingesa, nosotros lo vamos a coordinar con el Ingesa. Nosotros nos vamos a ofrecer. Es decir, si hay problemas para toda España,
Si nosotros tenemos la posibilidad de encontrar un proveedor que tenga productos homologados y que nos los quiera vender, nosotros nos vamos a poner en contacto con el INGESA y con el Colegio de Médicos para decir, aquí estamos para echar una mano. No sé si se entiende esto de aquí estamos para echar una mano. El INGESA es quien lleva el timón y quien tutela esto porque así lo dice la ley y porque además tiene las competencias. Pero nosotros estamos aquí para echar una mano en esto y en todo lo que surja, porque no hay una cosa ahora mismo más importante en Ceuta y en el resto de España que esta. Por tanto, si aquí hay que echar una mano, aquí estamos para hacerlo. Sí, en cuanto a lo que usted ha dicho, que mañana decirse en el Consejo de Gobierno limitar aún más los servicios esenciales, ¿en cuánto se limitaría? ¿Cuál es el...? Quiero ir a las consejerías, señor Mendoza, cada uno que de alguna manera informe. Hay temas administrativos que tienen que funcionar. También como consecuencia de las consecuencias, perdón por la redundancia, también como consecuencia del impacto económico de la pandemia. Es decir, por ponerle un ejemplo, si nosotros somos capaces de agilizar los pagos que tenga pendiente la ciudad, estamos ayudando a los autónomos y estamos ayudando a las pequeñas y medianas empresas. Si nosotros somos capaces de agilizar determinadas contrataciones, pues también estamos ayudando al empleo. Que todo no es el ámbito sanitario, el registro indispensable para quien no tenga más remedio que hacer una gestión, o la policía local, o la limpieza, sino que también hay otros temas que son necesarios. Y mañana, como digo, tras oír a todas las consejerías, pues procuraremos todavía restringir más el catálogo de lo que consideramos servicios esenciales. ¿Se sabe si el sexo positivo es también importado o un contagio local? Según me informan, es alguien que ha tenido una relación muy estrecha con un importado.